Dicho eso, vamos a empezar esta jornada. Ya le voy a dar la palabra a Sofía. Acá está Sofía. Vamos a empezar con una mesa de juventudes que nos emociona muchísimo. Le hemos puesto juventudes mirando el futuro. Y para invitarles a pasar a la mesa, solo si quieren ir pasando, Name, Flore, Valeria, Sofía, adelante. Yo, antes de darle la palabra a Sofía, que va a ser nuestra moderadora de la mesa, nada más decirles que fue muy difícil, como ustedes saben, que estuvieran el día de hoy acá. Nos ha costado trabajo por la brecha generacional. O sea, de verdad hicimos un esfuerzo enorme de buscar juventudes. Qué pena, pero también les pedimos a ustedes que nos compartieran contactos, y sí estamos lejos, es parte de lo que hay que reconocer. No todo mundo, pero en general las organizaciones no estamos tan en contacto con las juventudes. Entonces realmente estamos muy contentas, muy honradas de poder escucharles hoy día, de que tomen la palabra, y con el compromiso también político de escucharles atentamente, de escucharles activamente, y de que también ustedes, sus voces, sus pienses, sus sentires, puedan impactar el proceso en su segunda etapa. O sea, no les estamos invitando a escucharlas sin ponerles atención y sin la posibilidad de que nos ayuden a construir la segunda etapa del proceso. Dicho eso, pues muchas gracias y adelante, Sofía. Bueno, ahorita se integra para aprovechar un poquito los minutitos. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio. Es un gusto estar acá. Sí, me gustaría presentar a los panelistas, al menos aquellas dos que están aquí por el momento. Nos acompaña Flore May, integrante de Afropoderosas, desde Yucatán. Y nos acompaña también Valeria de León Roblero, integrante de DASAC y de las Redes Alimentarias Alternativas en México, desde Puebla. Y ahorita que llegue, nos acompañará también Name Villa del Ángel, que es presidente de la Asamblea Ecologista Popular. Ahí viene. El título de esta mesa, como ya saben, es Juventudes Mirando al Futuro. Y entonces el objetivo de esta mesa es sí platicarles un poquito de cuál es la visión que tenemos respecto al futuro, como qué es lo que nos gustaría ver, qué es lo que nos gustaría que se diferencie respecto al presente. Pero también vamos a aprovechar, por supuesto, este espacio, sabiendo con quiénes estamos hablando, y dirigir también algunos mensajes respecto a qué nos gustaría, ¿no?, que cambiaran nuestros movimientos para poder llegar a esos futuros. Y por último, sí, dejar la nota de esperanza, ¿no?, de qué es lo que nos hace tener fe en que esos futuros son algo que podemos construir. También quisiera mencionar que tuvimos la oportunidad de difundir una especie de encuesta con las juventudes que están también participando en este espacio, pero que no están sentadas en esta mesa, para conocer un poquito también de cómo responderían a estas preguntas. Y entonces mi papel va a ser, voy a evitar tomar la palabra lo más posible para que justamente fluya, porque tenemos apenas 45 minutos, pero sí me gustaría aprovechar algunas intervenciones para nombrar aquellas cosas que las juventudes respondieron en esta encuesta, ¿no? Entonces vamos a tener 3 rondas. La primera es para hablar justamente sobre qué consideramos imprescindible en nuestros futuros, qué hace falta que atendamos en los presentes para que tengamos, entre comillas, buenos futuros. Entonces, por ejemplo, en la encuesta, algunas personas contestaron cosas que tenían que ver con la salud integral. Había personas que hicieron énfasis en la salud mental, por ejemplo, integrándose a las currículas escolares. Había gente que hablaba de la importancia de la partería, de fortalecerla, de reconocerla en el país. Había personas que hablaban de justicia climática, que sin duda vamos a hablar ahorita, y por supuesto la satisfacción de necesidades básicas, ¿no?, que tenía que ver, por supuesto, por ejemplo, la crisis hídrica, que sabemos que estamos hablándolo mucho en estos momentos, también en general la garantía de derechos humanos, la no discriminación y la vida libre de violencia. Entonces me gustaría empezar con Flore, por favor. Hola, muy buenos días. Pues mi nombre es Flore May, soy de Yucatán y pues vamos a empezar. Bueno, a mí siempre me gusta empezar con que las juventudes realmente somos el presente y no el futuro. Es necesario construir un presente sólido para todas las juventudes para que se puedan pensar en un futuro. Pero lamentablemente apenas se está teniendo un cambio en actitudes sociales con temas de educación menstrual, en el reconocimiento del aborto, en el feminismo, aunque aún nos siguen llamando feminazis. Pero ya ven que es verdad que sí mueren o desaparecen 8 mujeres al día, en que las juventudes podemos vivir nuestra sexualidad libres sin ser juzgadas,
pero siempre teniendo responsabilidad de nuestra cuerpa. Bueno, todavía es un poco tabú, pero la mayoría de juventudes ya vamos al psicólogo, que cada día hay mayor representación de juventudes diversas y todos esos pequeños cambios solo son en espacios más urbanizados y con otras características de vida alejadas de nuestras comunidades indígenas y afromexicanas. Sí, nosotros realmente no trabajamos parejo hacia todos los grupos sociales que existen, realmente no se podrá tener un buen futuro, pero ¿qué hace falta hacer? Hace falta ofrecer servicios de calidad, que nuestros pueblos puedan tener agua suficiente, que no se queden sin luz, sin señal por horas, que tengan espacios de recreación donde puedan expresar desde el arte. Nos quejamos mucho que las juventudes están metidas en el narcotráfico, pero nunca nos juntamos a hacerles espacios de ballet, pintura, música y deporte. Necesitamos crear espacios de oportunidades de intercambio culturales, educativos a nivel nacional o internacional, que vivan las juventudes indígenas y afromexicanas, pero diseñar las convocatorias pensando realmente en estos contextos. De igual manera, acompañarles en todos los trámites de pasaporte, visado y ser sensibles si viven de una madre autónoma o un contexto que casi siempre vemos en la gran ciudad. Bueno, y esto se los comenta una persona que perdió una beca debido a violencia vicaria. El poderles darles herramientas de administración económica. Sabemos que somos la generación que no alcanzaremos a comprar una casa gracias a la gentrificación, pero merecemos tener salarios dignos, trabajos dignos, donde nuestros jefes no se sientan con la mirada colonizadora, que yo te trato como quiero porque tú perteneces a la clase trabajadora. El no dejar afuera a nuestra comunidad LGBT de los pueblos indígenas y nuestros pueblos negros, porque no es lo mismo ser marica de la ciudad a ser marica de los pueblos. Necesitamos justicia climática descentralizada. Nos están matando, nos están robando nuestras tierras, violan todos nuestros derechos. Explotan nuestras cuerpos y si morimos en el trabajo, ¿qué más da? Total, solo somos mano de obra barata. Pero puedo terminar diciendo que esos megaproyectos no nos representan ni representan un desarrollo social. Ese Tren Maya no tiene nada de Maya, solo el nombre. Y quien no me crea esto puede ir a la Costa Chica una semana o a Tzimnub, Yucatán, a vivir lo que viven las comunidades. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, yo quería hablar como de justamente lo que más me parece imprescindible como para pensar el futuro es en primera la comunalidad y tener un concepto de comunalidad como complejo y como claro, ¿no? O sea, para mí la comunalidad es extremadamente importante en nuestro contexto, por ejemplo, de la cuenca del Anáhuac, que vivimos como en ciudades mercancía, ¿no? Que vivimos ya no nada más en una ciudad mercancía, sino directamente en estas nuevas territorialidades virtuales, que también siguen funcionando de la misma manera conforme el despojo y conforme el desplazamiento y conforme muchísimas injusticias y desigualdades. No sé ustedes, pero por ejemplo, en mi familia, la mayor parte de mi familia está como configurada así como por mucha gente que llegó hace 50 años a la ciudad por muchísimos procesos de desplazamiento, ¿no? Y eso implica temas muy densos porque significa que somos territorios, vivimos en territorios que están configurados y que están creados conforme el trauma, un trauma transgeneracional, un trauma construido desde la pérdida de las raíces y la pérdida del sentido comunitario. Y por eso siempre como que trato de relacionar como a mi generación con el personaje de Sin Cara, de Chihiro. Este personaje que al inicio de la película trata como de vincularse con la gente desde, pues no sé, desde la empatía, trata de ser amigo de Chihiro, pero todo lo que está alrededor de él, o sea, es como una lógica como mercantil, una lógica en la que nada más le hacen caso cuando les da oro, cuando les da etcétera, etcétera, y eso lo convierte en un monstruo. Siento que estamos en una posición así, en la que nuestro contexto nos trata de convertir en monstruos, pero más bien tenemos la posibilidad de convertirnos en otras cosas mediante la comunalidad. Entonces, la comunalidad, entendida como algo que va más allá de la organización comunitaria y es también una interconexión cercana con el territorio, con la cultura y con emociones colectivas que van más allá de lo político y que influyen en la fiesta, en el luto, en la esperanza misma,
pues todo esto, la comunalidad, nos da la posibilidad de ser comunidades epistémicas, o sea, comunidades de conocimiento que nos configuremos hacia otras cosas y aumentar nuestra capacidad política. Pienso, como, por ejemplo, pues no sé, vi una entrevista de un señor ya sesentón que vivió como en la época previa a que como que explotara el movimiento de orgullo gay, ¿no? Y él era gay, o sea, pero él decía como de, cuando yo era joven, la única manera en la que me podía entender a mí mismo era como joto, o era como esta persona como desde los márgenes. No había un lenguaje en el cual yo me pudiera posicionar desde el orgullo. Y antes de haber orgullo, hubo una comunidad LGBT que pudo configurar, se pudo crear comunitariamente el orgullo de lo que ahora es el orgullo LGBT, ¿no? Entonces, pido eso, que desde la comunalidad podamos ir construyendo de manera comunitaria algo que se sobreponga a la hegemonía ideológica de un sistema que busca resolverlo todo de manera mercantil, porque eso ya no es viable. O sea, cada vez más se trata de solucionar nuestros grandes problemas desde un modelo capitalista que no funciona. En tiempos de crisis ecológica, de recursos, eso solo va a llevar a más conflictos y creará economías de guerra, culturas de guerra, y pues por este tipo de cosas es que ahora proliferan pues todas las ultraderechas, todos los militarismos. Entonces la alternativa, a nivel productivo, a nivel distributivo, a nivel de consumo, a nivel cultural, a nivel de corazón, pues yo creo que son los bienes comunes y la manera en la que podemos expandir el modelo de bienes comunes desde la defensa de territorio y desde la comunalidad. Entonces, para mí, lo que es esencial pensar a futuro y con lo que es esencial seguir trabajando es desde la comunalidad. Si nos ven aquí con notitas es porque tenemos el tiempo muy limitado, 4 minutitos, entonces dijimos, antes de que se nos vaya la lengua de largo, mejor tenemos notitas. Y quiero también agradecer el esfuerzo de Sofía por generar este trabajo de recopilar las diferentes voces de jóvenes y también incluso entre nosotras, ¿no? Como ir articulando el diálogo. Y ante esta pregunta que nos provoca e invita a ella a pensar sobre qué consideramos imprescindibles en nuestros futuros, yo creo que, o al menos ayer, ¿no? Sobre todo me di cuenta de que debemos de reconocer que a veces ni siquiera tenemos claro hacia dónde vamos. Y de repente me aterra a mí tanta incertidumbre, y no es que digamos solo es un escenario catastrófico, yo me imagino como 1000 escenarios catastróficos, ¿no? Y ante de repente esta niebla que nos cega y que dice ni sabemos para dónde vamos, los zapatistas nos dicen caminando preguntamos. Entonces de repente nos encontramos en esta incertidumbre y no sabemos bien cómo, pero sabemos que también en el camino, al escuchar a otros y otras y otros, al poner atención en lo cotidiano, como decíamos ayer, a lo que ya existe, vamos a ir encontrando respuestas. Y digo en plural respuestas porque tienen que ser respuestas diversas, respuestas varias y respuestas también arraigadas a los territorios. Para el futuro tal vez no tengamos tan claro cómo va a ser, pero sabemos lo que queremos. Sabemos que queremos vivir bien. Y con vivir bien no estamos diciendo que solamente necesitamos alimento, sino que queremos también comer sabroso. Que no solo necesitamos una vivienda, sino un espacio adecuado en donde nos sintamos cómodas y seguras. Que no solamente es un empleo, sino un espacio en donde nos sintamos a gusto trabajando, que lo disfrutemos y que también sea bien remunerado. Y para eso toca colectivizar, que creo que es un punto aquí ya común, ¿no? Quienes crecimos sobre todo en ciudades, en entornos que tienen menos prácticas comunitarias, pues es un reto empezar a aprender estas formas de colectivizar, porque al trabajar desde lo colectivo se va más lento, pero también se va lento porque pues, se llega más lejos, ¿no? Y en esto recuerdo mucho lo que dice Yasnaya Aguilar, que dice organícense, aunque sea para jugar fútbol, pero organícense, ¿no? Así que bueno, ahí tenemos también un primer elemento para ir pensando en estos imprescindibles a futuro. Y también, y lo mencionábamos ayer, no solo es reconocer o remunerar, sino redistribuir estos trabajos que nos sostienen, trabajos de cuidados, trabajos reproductivos, como queramos nombrarlos, que suelen estar justamente en manos de las personas racializadas, feminizadas, migrantes, y que también redistribuirlos no implica solamente en el hogar, sino en las comunidades, en estos espacios públicos y sobre todo en las organizaciones, porque también en nuestras organizaciones y colectivos cuidamos, alimentamos, sostenemos, contenemos emocionalmente y ahí también toca redistribuirlo. Como también decía aquí Name, toca generar otras formas de producir, de intercambiar, de consumir distintas a las del sistema dominante,
que se acoplen a ritmos y a los ciclos de la naturaleza, a las capacidades de los territorios y a necesidades de las comunidades. Que para esto ya tenemos a las economías sociales, populares, solidarias, feministas, ¿no? Entonces también toca ver ahí. Y sobre todo toca mirar el horizonte y futuro con los pies bien sembrados en el presente. En las luchas de repente buscamos construir futuros buenos y a veces en el camino se nos olvida que también toca construir presentes dignos. Aún con dolor, como decíamos ayer, aún con muerte, toca respirar, parar tantito y celebrar la vida. También se lucha bailando y gozando la vida, y deseo también que nuestros futuros lejanos y sobre todo inmediatos vengan acompañados no solo de resistir, sino de esperanzar y gozar la vida. Muchas gracias, Flore, Name y Valeria, por sus respuestas a esta primera ronda. La siguiente ronda, como les comentaba, es aquella que son los mensajes que les queremos hacer llegar a ustedes como personas que están en este espacio, que están dentro de organizaciones de la sociedad civil, que están dentro de financiadoras y demás, de qué es lo que desde las juventudes deseamos que cambien nuestros movimientos para poder llegar a esos futuros que acabamos de enunciar, ¿no? Justamente que se cumplan estas necesidades. Y entonces, por ejemplo, también en la encuesta, algunos elementos que abordaron las personas jóvenes que contestaron fue, por ejemplo, el deseo, la necesidad del fortalecimiento de los liderazgos jóvenes, que se nos trate como pares y no como personas subordinadas, que se reconozca y se trate de forma digna a las juventudes, no desde la explotación laboral, y también, por supuesto, el protagonismo de las personas afectadas en sus luchas, ¿no? Justamente de los grupos vulnerados y demás. También la importancia de construir agendas compartidas y redes de contacto que perduren. Quizás haciendo un poquito de hincapié sobre la parte de, como el trabajo digno que también ya mencionaba Valeria. Sí, o sea, creo que es muy importante, algo que vemos mucho en nuestros movimientos es, sí queremos juventudes en este tipo de espacios, pero también es importante revisar qué es lo que implica que las juventudes estemos aquí. Una persona justamente nos comentaba esta mañana que no podía venir el día de hoy por cuestiones de trabajo. Hay personas que pidieron un día de vacaciones en su trabajo, aunque sea una ONG, para poder participar el día de hoy. Hay personas como yo, por ejemplo, que rechacé una oferta laboral de dar una plática remunerada en Saltillo para venir acá, ¿no? Entonces es como, ¿qué es lo que nos implica a las juventudes? También si no tenemos ingresos superiores a 30,000 pesos, también si no tenemos tanto establecimiento dentro de las organizaciones o el mundo de movimientos sociales y demás, como para podernos dar la libertad, ¿no? O sea, y por supuesto ya es los privilegios que implica el poder estar aquí presentes, ¿no? O sea, de justamente poder saltarnos clases o poder saltarnos una jornada laboral en donde sea que estemos. Entonces también es importante que si queremos incluir juventudes, pues se consideren todas las cuestiones para posibilitar nuestro acceso a estos espacios, ¿no? Pero ahora sí, Valeria, por favor, cuéntanos, ¿qué mensajes te gustaría hacer llegar a estos espacios? Y cuando hablábamos de esto dije, de repente es más fácil enunciar qué es lo que hace falta, ¿no? No, hombre, sacaría yo la lista de, falta. Es más fácil de repente ver esto. Y intentaré dar unos puntitos. Retomo también parte de las reflexiones que mencionábamos ayer y que van un poco también con lo que mencionaba Andrea. Requerimos inclusión y no una inclusión forzada para cubrir justo una cuota de personas jóvenes, afroindígenas, mujeres, ¿no? Sino justo una inclusión en donde estemos equitativamente representadas, reconocidas y valoradas en tiempos y formas de las diversas poblaciones. También requerimos pensar estrategias que nos hagan vivir dignamente y al mismo tiempo luchar por nuestras causas, ¿no? De repente se tiene esta idea de que los trabajos en las ONGs o en los movimientos sociales debe ser por amor al arte y muchas veces hay mucho trabajo pro bono, ¿no? Sobre todo, bueno, siento que en Ciudad de México hay más remuneración para esto, pero en los otros territorios no, hombre, es mucho amor al arte. Y de repente eso hace que los movimientos no se fortalezcan y terminen trascendiendo otras escalas que nos gustaría. Y sobre todo, el trabajo termina siendo mayoritariamente voluntario y mayoritariamente sostenido por les jóvenes, ¿no? Quienes estamos ahí voluntariamente, ¿no? Aprendiendo en este camino y demás. Entonces también ahí me pregunto cómo podemos generar condiciones de seguridad económica y laboral e incluso condiciones que nos permitan generar alguna autonomía económica para no depender necesariamente del financiamiento de cooperación internacional, soñando un poquito. Otra cosa muy importante es descentralizar, y eso resonábamos mucho también ayer. De repente es difícil generar incidencia política, ser vistas, escuchadas, reconocidas si no estamos en la Ciudad de México, ¿no? Pareciera que si queremos ser importantes necesitamos venir aquí, necesitamos hablar acá, tomar estas plataformas, porque si no, no nos vemos.
Hay comunidades en Oaxaca, por ejemplo, que llevan años sin agua y el país no se inmuta, de repente no sabe que esto está sucediendo, pero sale el día cero en la Ciudad de México y todas y todos nos enteramos, ¿no? Entonces, es eso, es hacia dónde estamos apuntando los medios de comunicación y estas plataformas, y también qué podemos hacer o qué estamos haciendo para visibilizar y otorgar poder de incidencia a territorios periféricos. Y desde los ecofeminismos también venimos diciendo pensar global y actuar local. Entonces, es una invitación también, y creo que nos hace falta mucho, y este creo que es un espacio para eso, encontrarnos con otras luchas, con otros territorios, para aprender, para reflejarnos, para confrontarnos también, para contrastarnos, y saber que no hay una única respuesta o una única solución o contrapropuesta a este gran sistema dominante, sino que hay varias y somos de nuevo diversas y somos chiquitas. Y en eso voy a tomar una frase también que dijo Sofía y que me gustó mucho en uno de sus videos. Es que, ¿de qué nos sirve tener una sociedad sin sexismo si no tenemos agua? Toca empezar a articular nuestras luchas, toca también empezar a ver, no es estar en todos los frentes, pero sí encontrarnos y atergernos entre nosotras y entre nosotros. Y último, creo que nos toca también ser pacientes, ayer lo hablábamos, ¿no? Poncho decía, los procesos de fermentación me enseñan a ir más lentito. Y en esto de las luchas y en esto de construir futuros, pues toca ir abrazando la idea de que es un proceso lento. Y para eso toca escuchar y construir lenguajes comunes que permitan entendernos y que, como decía otra compañera, que nos permitan modular frecuencias, ¿no? Aceptar y acoplar lenguajes y contextos para que todas, todos y todes quepamos en esta construcción de futuros posibles. Bueno, pues necesitamos descentralizar la lucha, necesitamos descentralizar los fondos, necesitamos descentralizar las actividades, los eventos, escuchar las necesidades de los grupos pues, más vulnerables y que en muchas ocasiones solo nos toman en cuenta porque pues, hay una deuda histórica que se debe cumplir y aunque sea que solo estén para la foto, pues ya se cumplió. Necesitamos conocer a las organizaciones que están haciendo un cambio en su comunidad y están influyendo en sus juventudes. Necesitamos abrazar a la comunidad afrodescendiente en México. Somos 2.5 millones de personas negras en nuestro país. Eso sin contar a nuestros compas migrantes que son tratados de manera racista en nuestro país. Es necesario empezar a mostrar el verdadero México, un México negro que ha sido borrado por varios años, para que nuestras juventudes no tengan que salir de su contexto para sentirse parte de su comunidad negra. Coajinequilapa, siempre en mi corazón. Invito a todas las personas que estamos ahorita presentes, de organizaciones o fondos, que conozcan nuestro trabajo, que conozcan lo que estamos logrando en la Costa Chica, en Yucatán, en Oaxaca, en Chiapas, en Michoacán, en Campeche y en todos esos espacios donde muy poco nos voltean a ver. La lucha no solo es Ciudad de México, ni tampoco es como la viven acá. Hay diferentes texturas, colores y sabores. A ver, es que puse 30 cosas en esta respuesta y no sé cómo iniciar, pero bueno. Creo que con lo que tenemos que iniciar es que hay que territorializar las luchas. Entonces, hay que hacerlo desde un contexto, o sea, y teniendo conciencia de qué significa territorializar las luchas en este mundo, ¿no? O sea, porque ya no es lo mismo defensa de territorio lo que era hace unas décadas a lo que significa defensa de territorio en un contexto en el cual, por ejemplo, hay tantos migrantes dentro de la ciudad. Es un ejemplo. Entonces, esto nos vuelve, o sea, tenemos que entender el territorio como una posición de territorialidad como distinta, que nos vuelve más vulnerables y que hace de nuestros territorios cada vez más interdependientes unos con otros. Entonces, a esto yo lo llamo como hiperterritorialidad. O sea, estamos en un contexto en el cual nuestro modelo económico global ya nada más es modelo económico global, también es crisis ecológica. Y es una crisis ecológica que ha hecho hipersensibles a nuestros territorios. Entonces, ha hecho que los cambios sean más sensibles para nuestros espacios, pero también más constantes. Entonces, hablar de lo territorial ya no puede significar hablar nada más de lo local, porque muchas veces la gente dice eso, ¿no?
Más bien tenemos que tener una perspectiva territorial pero internacional. ¿Cómo? Mediante la construcción de un frente anticolonial global. Y de aquí, pues me pongo como muy pragmática, ¿no? O sea, siento como que las luchas anticoloniales y de defensa de territorio más eficaces en las últimas décadas han tenido, pues, cierto grado, y ella lo decía, Vale, de cierto grado de autonomía, tanto a nivel jurídico como a nivel económico. Entonces, yo lo diferenciaría en dos cosas separadas. Una, un pluralismo jurídico comunitario que fortalezca a las redes de defensa de territorio. Y la segunda es una economía solidaria, que también lo decía Vale, subordinada, o sea, una economía solidaria, pero subordinada también a las redes de defensa de territorio. Estas dos alas de acción que parecen simples implican tanto cosas chiquitas como cosas súper complicadas, tanto cosas institucionales como cosas que nos dan de guamazos si lo intentamos. Entonces, sobre el pluralismo jurídico comunitario, pues esta es la propuesta, bueno, la Asamblea Ecologista Popular de la que forma parte del Frente de Pueblos de la Cuenca del Anáhuac. Entonces, la propuesta del Frente es justo un pluralismo jurídico. Y pongo, por ejemplo, ayer se estaban peleando ya en el grupo de WhatsApp sobre el tema de las contralorías de agua y contra las asambleas del agua, que son como una propuesta en la cual, ¿qué significa participación ciudadana? Participación ciudadana significa simplemente tener estos espacios que son puramente observatorios o tratar más bien de que en cada uno de los procesos del desarrollo hídrico de la ciudad haya genuinamente pues, procesos de participación ciudadana, genuinos. O sea, entonces, ese tipo de cosas, ¿qué significa genuinamente la participación? Y sobre el tema de economía solidaria, pues esto es algo que tiene mucho que ver con el Non-Profit Industrial Complex, ¿no? Como lo llaman en Gringolandia, el complejo industrial ONGero, así lo llamo yo en español, que es como justo estas redes de dependencia. O sea, y más bien propongo, por ejemplo, si estamos tratando de que no haya esta dependencia, ¿por qué no desde la sociedad civil, desde las organizaciones, tratamos de impulsar una reforma de ley que permita la legalización de empresas sociales? Cosa que ya existe más o menos en Estados Unidos, pero que en México siguen sin existir. Empresas sociales que a su vez sean donatarias autorizadas y que nos permitan tener como desde varios ámbitos pues cierta independencia y llegar a cierta autonomía, ¿no? Y también bajo esta misma lógica, buscar crear fondos que bajen dinero del norte global para el sur global, pero que además también busquen la autonomía, que busquen proyectos de largo aliento, que busquen eliminar la dependencia entre el norte global y el sur global. Entonces, estas cosas, de nuevo, parecen chiquitas, pero también se pueden dirigir hacia cosas súper radicales. Los municipios zapatistas siguen esta misma lógica. Las comunidades en Rojava, las cooperativas de mujeres en Rojava, en Kurdistán, que se construyeron tratando de oponerse como una lógica de guerra patriarcal, pues también nacieron de esto. Entonces, tenemos que ir pensando desde allí. Y siento que ese es un espacio en el cual podemos comenzar a discutirlo y organizándonos. Sí, bueno, también algo que me faltó comentar es que hay que trabajar con la ternura radical, trabajar desde el autocuidado, el cuidado colectivo, el no romantizar el activismo porque se nos va la salud mental ahí. Y también un poco de la brecha de salud mental y de espacios que tienen las juventudes pues, de la ciudad y de los espacios rurales. Y pues ya, sería todo. Muchas gracias. Y ya para esta ronda final, quisiera preguntarle a nuestros panelistas qué es lo que nos da esperanza respecto a la posibilidad de llegar a esos futuros que queremos, ¿no? Justamente, sí hay muchas cosas que vemos que hace falta hacer, pero pues también hay cosas en el presente que nos remiten a que este futuro es algo que podemos construir. Entonces me gustaría empezar con Name, por favor. Ya tengo loca. Va, también. Bueno, a mí lo que más me da esperanza es directamente como la acción comunitaria que estoy armando, como la defensa de territorio de la que formo parte y como los espacios, las redes de conocimiento colectivo que voy armando dentro de la Asamblea Ecologista Popular y que voy trabajando con muchísima gente a quien admiro muchísimo, ¿no? Pongo el ejemplo que ya les estaba platicando en la mesa hace ratito, ¿no? Del tema del Programa General de Ordenamiento Territorial, que fue un proceso que nos costó como bien denso, o sea, literalmente, de nuevo, lo de los guamazos, hubo guamazos. La policía nos pegó en una de las marchas, tuvimos que ir saliendo 2 veces a la semana a protestar durante meses, o sea, fue un proceso gigantesco, así complicadísimo, pero al final de cuentas se tiró el Programa General de Ordenamiento Territorial que quería quitar 30.000 hectáreas de suelo de conservación y que quería darle más poder a todas las mafias inmobiliarias y que quería darle más poder a Airbnb y todo este tipo de cosas. Entonces, eso me da esperanza, como de genuinamente pudimos echar para atrás algo y comenzar a trabajar cosas de manera colectiva.
Otra cosa que me da esperanza son los diálogos intergeneracionales como este, pero bueno, también estaba pensando como más que nada, de nuevo en la defensa del territorio, en poder hablar, no sé, con la señora Elizabeth de Joco, y que le tratamos de explicar el tema LGBT y nos diga como, está súper chido, LGBT, todos son gays para mí, pero está chido. O sea, todo este tipo de cosas la verdad me da mucha esperanza. Otra cosa que me da muchísima esperanza es, por ejemplo, el arte, como hacer arte, pero también como ver arte y como sentir arte. O sea, siempre hablo como de movimiento solarpunk, ¿no? Porque a mí me da mucho, pues no sé, es este movimiento como de tratar de imaginar mundos posibles, ¿saben cómo? Pero a veces algo que me parece muy chido del movimiento solarpunk es que a veces no solo habla de mundos que evitaron el colapso, y eso ya lo estaba hablando más o menos ahí de hace ratito, ¿no? Sino también habla de mundos en los que el colapso sucedió, pero luego el mundo siguió y las comunidades volvieron a organizarse, encontraron un sentido de vida desde reflexionar errores pasados y construyeron cosas buenas desde la tormenta, después de la tormenta. Es bonito pensar así porque también abre la posibilidad de crear comunalidad y esperanza no desde un idealismo, ni desde lo que, bueno, se le llama, no sé, optimismo tóxico en redes sociales, o también se le llama como optimismo cruel, sino más bien desde sanar los traumas intergeneracionales y hacerlo desde emociones aparentemente tristes, pero que de hecho tienen una capacidad comunal y comunitaria muy fuerte, como por ejemplo el luto. Vivimos en un país que está en guerra y que tiene cientos de miles de muertes y de desaparecidos. Entonces, el luto tiene una capacidad de dignificar a las víctimas, tiene una capacidad de agenciarles dentro del proceso político. Y de esto ya lo habla, por ejemplo, no sé, las políticas post-mortem, políticas después de la muerte, Sayak Valencia, ¿no? O sea, pero también, por ejemplo, se ha demostrado en Palestina, ¿no? O sea, cómo también dignifican desde allí. No sé, del luto comunitario pudo aparecer la esperanza en el movimiento de los 43, pudo aparecer la esperanza en la lucha anticolonial a nivel global. Entonces, para mí la esperanza verdadera, la esperanza que acciona y reacciona y que es útil, está basada en el trabajo arduo, está basada en el cuidado más desesperado, en la rabia más insolente e incómoda, en el amor más obsesivo, persistente, permanente y terco, y por eso defiendo una esperanza más bien que es visceral. O sea, es una esperanza sensorial que puede ayudarse de imaginar cosas, o sea, pero que más que nada es una acción, es un agenciamiento, es una transformación activa del mundo. Y bajo esa misma lógica es que la conecto con mi experiencia como persona trans. Porque para mí lo trans es un acto político, poético, utópico por sí mismo, es buscar la liberación mediante mostrarme vulnerable y honesto frente a la gente, y eso también tiene un potencial comunitario. José Esteban Muñoz decía que ser queer es una microutopía porque es convertirte en esa cosa no patriarcal, no esencialista que aún no existe, pero que al ser trans abres la posibilidad de que exista. Y yo digo que aparte de eso, también lo queer es una comunalidad, es un comunalismo, porque es un reencuentro con el mundo que me sitúa como parte de él, me demuestro como naturaleza, como una naturaleza que se transforma, como una naturaleza que es queer por sí misma. Y eso no es nada más pensar en un futurismo, o sea, la esperanza no es nada más un futurismo, también es un reencuentro con el pasado, un reencuentro con el presente y también con el futuro. Y desde allí es que pues, hace años salí de la depresión, de muchísimos años de depresión en la prepa, etcétera, pero también desde allí es que me descubrí trans y desde allí es que me descubrí pues como sujeto político, que me comencé a involucrar en este tipo de temas y desde allí es que fui creando como una comunidad en la que amo a mucha gente y mucha gente me ama y que se puedan armar muchas cosas muy chidas desde allí. Entonces, la esperanza no es nada más como este concepto, más bien es una acción que significa muchísimas cosas más allá de simplemente imaginar un futuro. Ya. Yo parto también concordando un poco con Name, ¿no? De que la esperanza justo no es como una idea y que no viene, y creo que Freire lo decía, no viene de esta idea de la palabra de espera o de esperar, ¿no? Sino más bien de un verbo que es esperanzar, que es movilizarse, que es organizarse, que es ponerse en acción, ¿no? Y justo comparto esta idea de en dónde encuentro esperanza desde los movimientos en los que estoy, en los que acompañamos y en los territorios que habito. Inicio compartiendo que me da mucha esperanza saber que al menos existe un plan de transición de la prohibición del glifosato, que es este cancerígeno agrotóxico, que es el más usado en el país y que bueno, ya hay una propuesta también para eliminarlo, que también está la ley del maíz nativo que lo protege y lo cuida y que sigue en pie y que seguimos luchando contra el UPOP 91, que también ya está aprobada por el Senado la ley de alimentación adecuada que procura impulsar la soberanía alimentaria de nuestros pueblos. También me imagino la esperanza de las compañeras Lulú, Socorro, Pilar en Artemali, que son
defensoras, guardianas y cuidadoras de la montaña Malintzin, que se organizan, que salen de sus casas y confrontan también a sus esposos y dicen, nosotras merecemos reunirnos y tener también ingresos independientes de los tuyos. Las compañeras y compañeros del Tierras del Sur que deciden organizarse en pequeñas cooperativas de producción agroecológica, agropecuaria, y que no deciden seguir el rumbo de la producción masificada del ganado y de la res, que promueven justo esta organización cercana, pequeña, campesina. De las defensoras del Metlapanapa, que frenaron la planta Bonafont, que la cerraron y que hicieron que el agua volviera también a sus mantos acuíferos. De la familia Calvario, que defienden la tierra, que dicen que esa tierra no la compraron con dinero, sino que la compraron con la sangre de sus ancestros y ancestras, y que por eso mismo siguen impulsando ferias de semilla para seguir sembrando esas tierras con semillas diversas. También encuentro la esperanza en lo cotidiano, y lo decíamos ayer, en estos pequeños detalles, y en el colectivo en el que estoy, en este mercadito también que realizamos semanalmente, encuentro la esperanza al ver a las infancias libres y seguras corriendo, al tener estos espacios y comités de cuidados colectivos en donde buscamos procurarnos. También en estas más de 30 redes e iniciativas que nos organizamos para ver qué queremos producir, cómo queremos producirlo, cómo hacerlo, en dónde, cuándo, a quién queremos venderle, por qué queremos poner esos precios. Y también que esto nos permite no terminar cayendo en estas cadenas mal pagadas de los coyotajes. En lo cotidiano encuentro también esperanza en estos espacios, ¿no? En estos encuentros, al escuchar a mis compañeras, compañeros, compañeras, al conocerles, al encontrarme con sus luchas, y también al saber que desde esas experiencias ya hay otras formas de consumir, otras formas de producir, otras formas de organizarnos y otras formas de hacer economía. Entonces, es pensar que ya hay otros mundos que están siendo posibles en esto. Bueno, pues para mí, Floremay de Yucatán, mujer joven de 18 años, bisexual, afromaya, la verdad me da esperanza muchas cosas. Crecí en el contexto de los activismos, entonces he vivido de todo. Me da esperanza ver a mis compañeras acá después de meses de no verlas. Me da esperanza que mi Jane haya creído en mí y que me acompañe en cada proceso. Me da esperanza todo lo que hemos logrado desde Afropoderosas, de crear contenido para nuestras niñas afromexicanas. Me da esperanza, pero mucha, mucha esperanza, de que Lía Jiménez diga orgullosamente que ella es de Coajinicuilapa y es una mujer afromexicana. Me da esperanza todos los procesos que estamos haciendo, que vamos a hacer y que va a beneficiar a muchas infancias, adolescencias, juventudes. Me da esperanza todos esos talleres que damos de educación menstrual y menstruación digna, y ver la cara de las niñas, cómo empiezan confundidas y al terminar se sienten complacidas con la información que le damos. Y después, pues obviamente con sus hermosos kits. Me da mucha esperanza en que estamos empezando a trabajar en una agenda antirracista de verdad, que estamos trabajando en las comunidades donde nunca antes se había hablado de que había población afrodescendiente. Me da esperanza que a cada espacio que voy, digo orgullosamente que soy de Afropoderosas y el Centro Cultural de Derechos Humanos Casa Colibrí. Y me da mucha esperanza que sigan creyendo en las juventudes y que este México aducentrista se esté cayendo. Y pues también me da esperanza que las juventudes ya son más diversas, que ya se pueden mostrar cómo realmente son sin tener miedo de que si les van a decir esto, si les van a decir otro. Que nuevas formas de pensar son posibles y que lo diferente pues es lo bueno ahora, no lo heteronormativo, tradicional, panista, católico. Y pues quisiera agradecerles por este espacio y decirles que cada uno, cada una y cada une de los que estamos ahorita presentes me dan mucha esperanza de que México va a ser otra cosa. Gracias.
reitero el agradecimiento a nuestros panelistas, a Name, a Flore y a Vale, por todas sus participaciones valiosas, que a mí también, no sé si decir que me dan esperanza o que en todo caso me inspiran, me prenden, alimentan esa llama interior para seguir haciendo este trabajo y seguir construyendo y aprender de todos ustedes. Afortunadamente tenemos todavía unos 20 minutitos para poder platicar con ustedes, para que puedan hacer intervenciones y que dialoguen también con nosotros. Entonces invito sobre todo a las juventudes del espacio a también tomar la palabra. Hola, yo soy Kai. Muchas gracias por su participación, me gustó mucho la mesa. Quería agradecerles también particularmente por nombrar varias veces el tema de la salud mental y particularmente no romantizar el activismo, y eso me interpela de manera personal porque yo soy partera y empecé en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos desde la partería, desde los 15 años. Y es mi pasión y todo mi corazón, mi energía, mi tiempo estuvo volcado en eso durante mucho tiempo. Ahora tengo 25 y llegué a un punto en el que tuve que parar de una manera muy desagradable porque durante 7 años, aparte creando proyectos autogestivos, pues llegué a hacer el trabajo de 4 personas, ¿no? O sea, yo atendía partos que a veces duraban 3 días y al día siguiente tenía que dar un taller o una conferencia o dar consultas, y aparte como parteras somos equipos pequeños en donde nosotras nos hacemos cargo de la limpieza de la casa, de cocinarnos, o sea, de la casa de partería, de la limpieza de todo el cuarto, lavar sábanas con sangre después del parto, o sea, muchas tareas de cuidado aparte de la parte clínica, la administración de nuestro espacio. Y durante mucho tiempo yo lo hacía con mucho gusto porque es mi pasión, ¿no? Pero sí llegó un punto en el que con 25 años empecé a tener muchísimos problemas de salud, insomnio, salud mental, y en donde yo ya ni siquiera disfrutaba ir a los partos, que para mí es hacer micropolítica, cambiando el mundo un parto a la vez. Y después, pues sí, fue un quiebre muy importante en el que ahora me encuentro, pues darme cuenta de que no era sostenible, ¿no? Me hicieron la pregunta de cuál es la vida útil de una partera trabajando en estos ritmos, y también yo se lo pregunto mucho, pues no solo me refiero a las parteras y a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, sino cuál es la vida útil de activistas, cuál es la vida útil de defensores en general, cuando nos enfrentamos no solo a tener que hacer un montón de chamba a veces mal pagada o no pagada, sino también a contextos de violencia todos los días, ¿no? De recibir historias que son dolorosas para nosotras, también acompañar y contener. Entonces quiero agradecerles mucho por mencionarlo y aportar con mi propia experiencia. Y desde este lugar quería preguntarles, igual si pueden responder cada una. ¿Ustedes cómo se cuidan? Que también ya mencionaron varias cosas, pero en su activismo diario, ¿cómo se cuidan o defienden su autocuidado y el cuidado colectivo en su quehacer? Porque yo creo que la lucha no es sostenible si nosotros no estamos sostenidos, ¿no? Y siempre me hago la pregunta de quiénes cuidan de quienes cuidamos, y ahora que tuve que parar, también porque tengo el privilegio de parar, un privilegio que mucha gente no tiene, he dedicado este tiempo a pensar cómo lo puedo hacer diferente, porque yo sé que la partería es parte de mi identidad y que es parte de mi vida y voy a seguir en eso mucho tiempo, pero ahora que lo retome, que empiece a atender partos otra vez, a hacer activismo desde ese lugar, ¿cómo lo voy a hacer diferente para cuidarme a mí y a mi equipo que trabaja conmigo, para que estemos sostenidas y, como lo mencionaban, disfrutando el proceso, ¿no? Que sea gozoso y placentero? Entonces eso, preguntarles cómo se cuidan o defienden su autocuidado y el cuidado colectivo. Y nada más quería agregar una última cosa que también de la mano con esto, pues yo veo un panorama complicado para las juventudes en donde muchas de mis amistades pues tienen problemas de salud mental, no encuentran trabajo aunque acabaron de estudiar carreras, incluso maestrías, tienen sueldos bajos, están súper tristes porque los tratan mal en el trabajo, trabajan un montón de horas, etcétera.
Y quería preguntarles que creo que ya mencionaron varias cosas de cómo podemos construir realidades diferentes en ese sentido, pero si tienen algo más que agregar, y yo quería agregar también para las personas de organizaciones aquí presentes, que si bien no sé cómo se puede resolver esa situación a nivel nacional, sí creo que una forma en la que las organizaciones pueden aportar es contratando juventudes y no, al momento de reclutar a su personal, no basarse solamente en cuántas organizaciones han estado y en un currículum extenso, sino en las motivaciones, capacidades y cualidades de las personas que están postulándose para esos puestos, para que verdaderamente pues tengamos oportunidad, porque tenemos mucha motivación y mucho que aportar, pero pocas puertas abiertas como juventudes. Y ya, muchas gracias. Hablo desde las bellas juventudes cuarentonas, cincuentonas y más. Así que sintámonos todos incluidos. Y quería comenzar con eso. Justamente es, entre todos los sectores, cada vez más, cuando la visibilidad de cierto sector es más preponderante o se le da esa visibilidad que no tenía, junto con ello trae un poder muy importante. Y dentro de ese poder está el lenguaje también. Entonces yo quiero preguntarles primeramente, ¿qué están haciendo las juventudes para construir un lenguaje que respete a todos los otros sectores? Por un lado. Y por el otro lado, Valeria, estoy encantada con lo que tú dijiste, dos cosas. Uno, la palabra esperanzar me quedó girando mucho en la cabeza, ya no solamente es la esperanza como tal, y esperanzar me llegó a un sentido semántico de esperar accionando. O sea, no esperar a que suceda, sino esperar a que junto con lo que yo haga pueda ocurrir. Eso me gustó muchísimo y eso me llevo de la mesa de ustedes. Y pensaba también, y no sé qué pienses tú, que en este entrelazamiento de nuestras agendas que tú decías, cómo es que, sin ser partícipe de todas las agendas, pero sí tenemos una obligación de alguna manera, dos condiciones creo en ese entrelazamiento de las agendas. Por un lado, y lo digo en términos de las juventudes, a mí me tocó ser de 15 y 20 años, y cuando yo tenía eso estaba ávida de dialogar, pero había una condición primera, conocer, acercarme al otro o a la otra, y luego el diálogo. O a veces ocurría a la inversa, a veces terminaba primero, comenzaba dialogando y terminaba ya involucrándome. Y eso me recordó mucho ahorita escuchándote a Kimberly Crenshaw cuando ha planteado el tema de la interseccionalidad. Y ella pues nos puso un piso muy importante, pensar en la interseccionalidad descriptiva, en donde una persona puede representar múltiples vulnerabilidades. Y esa interseccionalidad pues quedó ahí, ¿no? En la interseccionalidad descriptiva, donde estos derechos deben de ser mucho más reconocidos a manera de que la vulnerabilidad disminuya. ¿Qué pensarías tú si diéramos un paso más, que ya no nos quedáramos solamente con la interseccionalidad descriptiva y nos fuéramos a abonar en lo que tú dices, en ese entrelazamiento de las agendas, en una interseccionalidad colaborativa, por ejemplo? Es decir, que en esa colaboración, sin ser parte de todas las agendas, pongamos dos condiciones: conocer y dialogar con la agenda que no conozco. Yo siempre he dicho he comentado una experiencia que tuve yo cerca del Senado en un encuentro LGBTI, y yo en algún momento escuché que había un sindicato de Luz y Fuerza. Y todas las mañanas, durante el encuentro, 3, 4 días que estuvimos ahí, veíamos que el sindicato estaba ahí. Hasta que un día, ya casi el último día, le dijo a un compañero, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos acercamos a conocer cuál es su demanda? Bueno, nos acercamos y tuvimos una conversación tan rica que tuvimos una agenda al día siguiente de reunión conjunta. Y nos dimos cuenta que dentro del movimiento sindicalista de Luz y Fuerza también había gente LGBTI que venía luchando hace varios años. Y ahí pudimos entender esa interseccionalidad colaborativa, de acercarnos a la agenda del otro sin que seamos parte de esa lucha, pero por lo menos hicimos esa primera condición: conocer y dialogar. No sé qué pensarías al respecto. Bueno, pues primero a mí me da esperanza escucharlas, muchísimas gracias escucharles.
Y dos preguntitas rápido. Una es, nosotros en el trabajo de construcción de paz y en los territorios más comunitarios, encontramos en la preocupación de la comunidad centralmente el tema de la violencia. Decimos que el territorio en disputa más importante de este país es la juventud. Y hay una pugna por la juventud. Entonces, ¿ustedes qué están viendo alrededor de eso? ¿Qué tipo? Sé que han mencionado cosas que son importantes, pero si hay una reflexión más dirigida a esta situación que se está viviendo en el país, en que las juventudes son las víctimas principales de la violencia y al mismo tiempo están siendo reclutadas por los victimarios. Eso bueno, también en la migración, etcétera. Y la otra es, ¿cuáles serían las claves que ustedes propondrían para un diálogo intergeneracional que sea productivo? Gracias. Yo me formé mucho en el movimiento de mujeres indígenas con las compañeras de la CONAMI, de la red de abogadas, de varios espacios organizativos de mujeres indígenas que existen desde antes de que yo naciera, o algunas que surgieron pues cuando yo era muy bebé, ¿no? Pero, digamos, me formé en ese espacio y luego ahora me siento un poco en medio, tengo 30 años, que a veces siento que hay momentos también muy tensos, pues, ¿no? Y lo pensé, dije, ¿hago esta pregunta o no la hago? Pero a veces hay momentos muy tensos que me ha tocado observar donde están las mujeres del movimiento feminista, de mujeres más adultas, y luego están otras más jóvenes, y de repente se siente la tensión en el aire en ese espacio, de cuando hay momentos de discusión política o de activismo o de qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer, y a veces el diálogo se vuelve muy difícil y entiendo que hay una sensación además de ambos lados, ¿no? de las más jóvenes de sentir que, o sea, no somos escuchadas o que nos juvenean en el sentido de pues es que tenemos menos experiencia y entonces queremos venir a inventar cosas que ya se inventaron antes y queremos dar otra vez discusiones que ya se habían hablado hace unos años, no sé, ¿no? Como de repente siento que hay esa sensación de un lado y por el otro lado hay una sensación de, bueno, es que nosotras así, ¿no? Le hemos dado la vida acá, hemos llevado todo este tiempo, todo este trabajo y también no nos reconocen y ya no nos escuchan y ya no nos toman en cuenta, ¿no? Entonces como que siento que hay una sensación en realidad de ambos lados de sentirse pues no reconocidas, no valoradas, no escuchadas, pero además hay una gran necesidad también en realidad de ambos lados de sentirse escuchadas, de sentirse parte de este espacio, de poder contribuir. Entonces yo creo que, o sea, un gran reto es esto justamente de no solo los diálogos intergeneracionales, que está muy bien como primer paso, pero el trabajo intergeneracional, ¿no? Y a mí me ha tocado verlo y vivirlo como ejemplo bueno, ¿no? En los espacios de CONAMI, de la RAI o de LECMIA, que es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que justo lo que se hace es pues, que en la reunión está todo el mundo, o sea, están desde las más mayoras que fundaron la organización hasta las más jóvenes, y eso permite escuchar, conocer, y hacíamos muchas veces me tocó a mí hacerlo, el ejercicio de memoria histórica, de esa línea del tiempo, de qué pasó, en qué momento, quién estuvo, cómo se hizo, y es muy valioso tener estos diálogos, ¿no? Entonces yo justo quería como también preguntar aquí, o sea, como qué recomendaciones o qué podemos hacer para asegurar que haya estos diálogos, que no se rompan, que haya esta colaboración, que haya este trabajo intergeneracional, porque en realidad es muy necesario, o sea, creo que hay mucho que aportar, mucho que aprender de la experiencia y de todo lo que se ha caminado, mucho que aprender también de la juventud y de las discusiones nuevas que se están dando que tal vez hace unos años no estuvieron, ¿no? Y yo recuerdo mucho, como con mucho gusto, por ejemplo, no me acuerdo qué número de encuentro continental de LECMIA, que fue en 2020, justo antes de la pandemia. Me encantó que por todos lados había pañuelos verdes, ¿no? En el encuentro, y que había muchas compañeras hablando de diversidad sexual y de otros temas que yo me acuerdo cuando en 2011 que yo fui al primer encuentro de ese tipo, casi aborto no se tocaba, ¿no? Y diversidad sexual tampoco. Entonces yo digo como es súper bueno que las juventudes también están colocando otros temas y que toca dialogar. Entonces nada más como eso, ¿no? Tal vez es un poco una provocación, pero reconocer que también ha habido momentos tensos y que luego las que estamos en medio a veces nos sentimos un poco como, bueno, somos la bisagra y hablamos con unas y hablamos con otras y hay que juntarnos, ¿no? Y creo que también ese es un rol interesante e importante de hacer, ¿no? Como asegurar que haya estos puentes y que podamos conversar, porque al final estamos en el mismo movimiento, y también el diálogo entre agendas que ya decía Amaranta. Gracias. Bueno, yo soy Lulú y la verdad es que ha sido muy bello escucharles. Yo no sé si he perdido la esperanza a veces, ¿no? En la lucha y ahorita pensaba que bueno, también me formé en Amnistía Internacional como activista y esta figura de la llama que a veces está muy encendida y se alza y a veces es un poco más chiquita y está a punto de fenecer, pero
pero se mantiene y oscila, ¿no? Se prende y baja y sube. Y leí hace poco, bueno, en realidad no hace poco, recurría mucho a un libro que se llama, de Rebecca Solnit, que se llama Esperanza en la oscuridad, y ella decía justo esto, ¿no? Que la esperanza, está todo el libro dedicado a la esperanza, obviamente hay un capítulo sobre el zapatismo, y dice que la esperanza no es un billete de lotería sobre el cual te sientas a esperar ganar, sino que es como un hacha o un machete con el que vas a derribar las puertas para liberarte, ¿no? Pero yo honestamente, enfrente de este país feminicida, me acuerdo cuando entró Andrés Manuel López Obrador, donde cada 5 minutos daba en su mañanera un golpe a las mujeres en sus discursos, al movimiento feminista, etcétera. Era muy agotador continuar, ¿no? Aún así, esperanza, o sea, me pregunto, ¿qué me mantenía, ¿no? Y sí me mantenía la colectividad, ¿no? Me mantenían mis compañeras todos los días que veía en la oficina y que imaginábamos cómo hacer algo divertido en medio de tanta cosa tan horrible, ¿no? Cómo reírnos un poco de que el feminicidio no existía, ¿no? Cómo contestarle, cómo hacerlo más accesible. Entonces pienso, por lo que hemos platicado estos días, que justo la colectividad, la organización, la comunalidad, la comunidad, son, y como decía ayer Andrea, ¿no? Son esas apuestas a largo plazo que hay que cultivar, independientemente del sexenio en turno, de las políticas. Cada quien puede creer en sus espacios de incidencia, pero yo coincido con que la materia prima de la organización es la que a largo plazo va a lograr estos cambios. Y me gusta mucho escucharles porque siento una llama que a veces he perdido, honestamente, y que siento que incluso por eso, como por esas nuevas energías, por eso somos movimientos y por eso tenemos que ser intergeneracionales, ¿no? Porque hay nuevas perspectivas, nuevas energías, definitivamente como cuerpo colectivo hay cuerpos más cansados, puede haber cuerpos y mentes con mucha sabiduría, pero también tenemos que reconocer que desde las juventudes todo se está reestructurando y que son ciclos de más de 100 años, como decía ayer Andrea, que van a seguir arrastrando el cambio, ¿no? Porque creo que transformación está cooptado, el cambio por muchísimo más. Hace unos días en la asamblea de Oxfam hablábamos de la injusta categoría de los ninis, ¿no? Y esa es la política del Estado, esa ha sido la política también de drogas, de este Estado actual, de miedo y de no consumo, en lugar de creer que las juventudes son capaces de decidir y de pensar y de consumir responsablemente también, con estos mensajes aterradores de que casi te matas con las drogas, etcétera, ¿no? Y lo mismo con derechos sexuales, o sea, pensar que la abstención en lugar de la decisión y que las personas jóvenes no pueden decidir tener sexo seguro y que mejor se tengan que reprimir, ¿no? Hablábamos también del catolicismo ahora. Entonces, también pensar, y lo decíamos en este espacio en Oxfam, en los espacios de informalidad, que se llama informalidad, y ninis como categorías estigmatizadas, donde en realidad se están generando alternativas de vida también, ¿no? Y que en realidad son percibidas así porque están planteándole una ruptura al sistema, ¿no? La informalidad le plantea una ruptura al sistema. Las juventudes que no se integran al mercado laboral también representan una ruptura al sistema. Y ya quiero terminar con un último comentario y una pregunta. Creo que nuestras organizaciones, y aquí quienes estamos, debemos de comprometernos con el cambio generacional y diseñar nuestras organizaciones y nuestros movimientos para el cambio generacional. Irnos cuando es momento de irnos y dejar que las nuevas generaciones tomen esos espacios y los renueven y que continúen y se amplíen. Construir no solo para cobrar nuestro salario, sino para los salarios del futuro de las luchas a las que queremos sostener, porque claramente yo no voy a ver el fin del feminicidio, ¿no? O sea, y yo no sé, por eso les digo que no sé si tengo esperanza o no, o qué se llama lo que me hace seguir, ¿no? Porque sé que probablemente me toque ver un mundo más duro, ¿no? Pero sí he logrado ver en los últimos 10, 20 años cosas hermosas ya, de las que me siento satisfecha. Y esa es mi pregunta para ustedes, ¿no?
Cuando yo tenía 20 años, quería ver, me acuerdo que pensaba que me hubiera gustado vivir en los 60s, ¿no? Y ver a las juventudes así, de que sí, se puede, amor y la. Y cuando vi el movimiento feminista hace unos años explotar de la manera que explotó, dije, lo logré, o sea, lo vi, lo viví, pude ser parte, ¿no? Yo quiero preguntarles a ustedes, en 20 años, ¿qué quieren ver que haya sucedido? ¿A qué les gustaría haber contribuido a que sucediera? Ay, va a estar cañón responder 30 preguntas de jalón. A ver, voy a iniciar con qué espero así como por los próximos 20 años. Para los próximos 20 años yo espero que, o sea, no espero que ya exista la utopía, van a haber muchas cosas que van a empeorar probablemente, pero lo que sí quiero es que haya una red organizativa a nivel global y a nivel Ciudad de México y a nivel México y a nivel regional. O sea, una red organizativa anticolonial. ¿Por qué anticolonial? Porque siento que la lógica anticolonial, o sea, puede abarcar muchísimas cosas. O sea, más allá de la lucha, por ejemplo, anticapitalista que puede llegar a existir, o sea, que ha existido en otras épocas, la anticolonial puede implicar futuros epistémicos muchísimo más diversos y eso me parece como muy valioso. Lo antipatriarcal está vinculado con lo anticolonial, todo ese tipo de cosas, entonces eso es lo que yo esperaría y lo que trataría de ir construyendo y que creo que al menos en Ciudad de México ya se está construyendo con todas las redes de defensa de territorio que se están articulando y con la manera en la cual las juventudes, la verdad sí siento que están teniendo como las discusiones adecuadas para poderse dirigir hacia un futuro adecuado en ese sentido. Voy a iniciar ahora sí, por orden. Salud mental. Sobre el tema de la salud mental me parece extremadamente importante y no nada más el tema de salud mental, sino el tema de la salud y específicamente quiero vincularlo con dos temas, bueno, con el tema de discapacidades y con el tema de neurodivergencias, que bueno, en mi organización, la Asamblea Ecologista Popular, la mayor parte de la gente somos autistas. Soy autista, hola. Mi categoría identitaria, pero bueno. No, o sea, eso nos ha ayudado en muchos sentidos porque nos ha abierto como la posibilidad de nuevo, una capacidad imaginativa distinta a aquella como más tradicional, más pues no autista, pero lo que sí es que también eso implica ciertas dificultades. Por ejemplo, yo, antes de entrar a la universidad, tuve que dejar un rato la escuela porque hubo problemas económicos en mi familia, entonces me tuve que meter a trabajar. Pero fue muy difícil porque tengo autismo. Entonces me corrían constantemente de los espacios porque no era eficiente dentro del sistema capacitista en el que existimos, ¿no? Entonces, actualmente en la asamblea trabajo súper chido, pero la cosa es, ok, la asamblea, si no tiene dinero, o sea, y si no puedo, o sea, entonces no me ayuda. O sea, mi mamá me dice como de, pues qué chido que trabajas un buen, pero pues, dale dinero a la casa. Y pues tiene razón. O sea, sí se necesita dinero, al final de cuentas. Entonces, lo que hemos tratado de discutir dentro de la Asamblea justo ha sido como ese proceso de sí requerimos independencia económica y especialmente necesitamos pensarlo de manera con conciencia de clase y con conciencia de todo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hablábamos del voluntariado, ¿no? O sea, la mayor parte del voluntariado es de gente de clase media alta y cosas por el estilo en este tipo de espacios. Y eso afecta a las luchas. O sea, el que haya habido como o sea, el que literalmente actualmente sea ilegal tener una asociación civil en el cual puedas ser donatario autorizada y aparte vender tus playeritas, eso precariza a la población que forma parte de nuestros espacios y eso hace que nada más la gente que ya tiene como apoyo detrás pueda estar en este tipo de espacios. Y si no, pues te tienes que aguantar como yo aguanto a mi mamá regañándome diario. Entonces, la cosa es que tendremos que ir pensando, o sea, sí creo que tenemos que concretizar, o sea, más allá de hablar nada más de salud mental, etcétera, es como de cómo solucionarlo dentro del sistema actual o ONGero en el que existimos. Yo sí creo que tiene que haber como reformas legislativas y también reformas en las estructuras de trabajo para poder genuinamente cambiar estas lógicas. Porque una ONG que no tiene como estos mecanismos, a final de cuentas es una estructura, por más que sea interseccional y lo que sea, es una estructura capacitista. Luego, el tema de las violencias también tiene que ver con eso. En la defensa del territorio es otra lógica, porque no es tanto de clases altas, pero sí es que hay mucha gente pues, de la tercera edad, porque ya se retiraron y todo este tipo de cosas. Entonces no hay como gente joven y no hay gente, porque están trabajando todo el día. O sea, pues, la clase trabajadora, la mayor parte de lo que hace es trabajar. Entonces, creo que también, bueno, a mí me preocupa más como poder solucionar este tema, ¿no? Como en la defensa de territorio y en las lógicas, o sea, en las organizaciones de
sea, que genuinamente son como de a calle y de a barrio y etcétera, solucionar el tema. Y también está vinculado con el tema de la violencia, o sea, la mayor parte de, o sea, la precarización de mi generación se está dirigiendo hacia que muchos sectores están pues teniendo que tomar rumbos que no son muy seguros, ¿no? O sea, justo porque un porcentaje gigantesco de la economía tiene que ver ya con el narcotráfico, con todo este tipo de cosas, con el ejército. Entonces, pensaría en que, y tiene que ver también con lo que decía, o sea, hay actualmente un modelo que no nada más hace ver mal a la gente al nini, sino que, o sea, específicamente hay un modelo que criminaliza. O sea, nuestro modelo económico, político actual está basado en la criminalización. Y si no eres o sea, o te adaptas al sistema o te asimilas, o eres criminalizado. O sea, entonces, eso tiene que ver también con hacia dónde nos tenemos que dirigir como propuestas políticas. Más allá de nada más hablar como de no punitivismo, etcétera, etcétera, o sea, está chido, pero hay específicamente que criticar el modelo carcelario en el cual existimos actualmente. Es un modelo que está basado en una necropolítica, que está basado en la criminalización, en el asesinato, en la precarización de las juventudes. Entonces tenemos que pensarlo desde allí, desde un modelo antimilitarista, anticarcelario, que también tiene que ver con cómo ¿cómo se llama? Pues sí, quitarnos, o sea, ayudar a las poblaciones jóvenes y a todas las poblaciones que están siendo criminalizadas en general. Sí, bueno, está bien, es que eran 30 preguntas, pero va. Bueno, a mí me gustaría contestar la pregunta de Kay, porque creo que tu pregunta era dirigida un poco sobre cómo nosotros nos cuidamos, ¿no? Bueno, por mi parte, yo asisto al psicólogo desde hace ya varios años y el año pasado empecé tratamiento psiquiátrico, porque pues estoy en 7 organizaciones, entonces de alguna manera tenía que ya llegar al límite. Pero también desde Afropoderosas realizamos encuentros de autocuidado y cuidado colectivo para defensoras de derechos humanos, porque siempre nos están romantizando de que tú puedes, tú puedes, tú puedes y no puedes decir que no. Entonces, esos espacios están dirigidos especialmente para mujeres afromexicanas y mujeres indígenas. Ahí trabajamos un poco sobre cómo poder conectar con nuestra parte de la ancestralidad que ha estado dañada por varios años y poder sanar esas heridas. Hemos tenido temazcales, hemos tenido actividades de canto, de llanto sobre todo, de escritura, de podernos liberar. Y también pues en El Salvador tuvimos un encuentro de menstruación. Muchas gracias, Sofía. Y ahí también trabajamos el tema de autocuidado y cuidado colectivo. Y ahí era de que si van a salir, salgan juntas, nunca dejen a nadie atrás, nunca se vayan de que por ahí, o sea, siempre hacer como que todo juntas, juntos, juntes. Y sé que a veces es un poco difícil porque estamos de que una en una ciudad, otra en otra ciudad o de que en diferentes países, pero hasta con un simple mensajito de que, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Te estoy checando, también de que si salen o algo, pasar de que la ubicación, o sea, en actividades sencillas se podrían decir, pero que para una persona puede representar mucho. Y yo sé que también el decir que pues tienes un tratamiento psicológico y psiquiatra es un poco privilegiado porque no todas las personas te lo pueden pagar y hay que buscar como otras alternativas de poder sanar esa parte. Hay actividades de mindfulness, también tengo entendido que hay espacios de psicología gratis que a veces brindan los gobiernos, tal vez no sean los mejores, pero pues puede servir para algo. Y también hay muchas organizaciones que trabajan el enfoque psicológico de manera gratuita y también hay psicólogos, psicólogas y psicólogos que dan terapia a un precio muy bajo. Yo conozco una por si alguien necesita. Formaba parte de Casa Colibrí, pero pues ella también vive en Monterrey. Y ahorita comentando un poco la pregunta de Lulú, pues yo me veo dentro de 20 años fuertemente en el activismo afromexicano, porque pues ya me metí y ahí voy a estar. Mi interés es de que las juventudes se puedan reconocer como lo que son, afromexicanas, y no que cuando les preguntes digan, no, pues yo soy indígena, pero ves todos los rasgos afromexicanos. También espero que ya
puedan haber más espacios para las juventudes diversas, la comunidad LGBT, puedan tener las bazaritas disidentes sin que se tengan que estar escondiendo o con miedo de que llegue la policía y les dañe los productos o los golpeen o algo. También me gustaría que las juventudes puedan tener espacios de participación, que las comunidades cuenten con servicios médicos de calidad, tengan escuelas de calidad, que no vivan ni discriminación ni racismo. También me gustaría que pueda bajar un poco la migración y que se puedan sentir pues cómodos, cómodas en su país y no tengan tener que arriesgar hasta su vida poder alcanzar un mejor futuro. Igual empiezo un poco con la pregunta de Kai, de cómo nos cuidamos, y justo pienso en un momento en el que estamos en mi organización en donde algunas pues vivimos de proyectitis, ¿no? Entonces se nos acaba el proyecto de aquí, que cae el fondo y demás. Pues hay un momento en donde hay inseguridad económica y algo que me ha gustado mucho y es la segunda vez que surge es por las que sí tenemos un sueldo íntegro, incluso aunque sean madres y con familia y demás, ponemos de nuestros salarios para que ustedes no se queden como sin ningún ingreso, ¿no? Y esa se me ha hecho una práctica muy linda y al final encontramos formas colectivas de que entren ingresos monetarios para las personas que estamos como en esta pausa económica, ¿no? Y esto lo permitimos, bueno, además de la cercanía y de que hay una relación de confianza, pues creo que también es más fácil que se den estas relaciones, perdón, en estas organizaciones más pequeñas, menos burocráticas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta es una forma de cuidar nuestra seguridad económica. También tenemos estrategias de ahorro que promovemos entre nosotras, tenemos una cajita por si alguna quiere tener como una meta, va a tener una necesidad, por ejemplo hay una compa colombiana y para ir a fin de año hacemos una como cajita de ahorro y ella pues de ahí se sirve para comprar sus vuelos. También hacemos mucho esto de los trueques, ¿no? Entonces hay una compa que no podía pagar la renta y a cambio de trabajar en unas cosas de un proyecto productivo, le daban un espacio también. Entonces no necesariamente todo es, o lo pensemos en modo dinero, hay trueques y hay otras formas de intercambiar que nos permiten también atender necesidades básicas. El chisme es necesario y nos juntamos al menos una vez para chismear y para desahogarnos y para soltar cómo estamos, cómo nos sentimos, incluso que nos incomoda la otra persona, ¿no? Y lo hacemos desde un espacio de horizontalidad y no tomar las cosas personal, decir esto no me parece de ti, y eso también es cuidarnos como de forma colectiva. Uy, Amaranta, me soltaste unas re buenas, de cómo hacemos el lenguaje y cómo, sí, en estas otras luchas, cómo construimos esta interseccionalidad colaborativa, no lo había escuchado, pero me provoca mucho y creo que lo sentí un poco en este espacio, ¿no? Al llegar y ver que no era de Ciudad de México y que creo que soy la única que viene de Puebla, pues era como no conozco a nadie y me siento y veo cómo todas y todos empiezan a saludar y cómo todas se encuentran en la lucha de derechos sexuales, reproductivos, diversidades sexuales y yo más en temas de agroecología, ecología, ecofeminismos, es como uy, me sentí de repente como solito o habían puntos de concordancia o lenguajes que yo no entendía, ¿no? Y creo que el esfuerzo justo está en escuchémonos, nos sentemos a dialogar, tú que con Sofía decíamos, no, yo no sé esos temas que es ultraprocesados, ¿no? De repente hay lenguajes que no conocemos y creo que un muy buen primer paso es sentarnos, reconocernos, mirarnos, qué te duele, qué sientes, qué haces, ¿no? Y desde ahí no es ahora hagamos todas, todos, todes, todo, sino en qué puntos nos encontramos y cómo podemos sumar fuerzas ahí. Entonces sigo insistiendo en que es bueno promover estos encuentros y espacios. Y también que ayer, no me acuerdo de la compañera que lo decía como, tu lucha no es mi lucha y aún así decido sentarme contigo y escucharte, ¿no? Y eso está cañón. Y lo digo también con las personas, por ejemplo, no me ha tocado, pero hay muchos movimientos políticos de cuadros y decir, a ver, me voy a sentar a ver cómo ven ellas, ellos, pues este panorama político, por qué deciden organizarse, porque estaban re bien organizados, por qué deciden organizarse desde ahí, ¿no? ¿Qué les duele, qué les moviliza? Y de repente también nos toca salir, y con Fer lo decíamos, como salir de esta burbuja
y que de repente decimos, ay, somos muchas ya que estamos a favor del aborto y de repente no somos tantas. Somos una minoría, pero como estamos acostumbradas a vivir y a convivir entre nosotras mismas, decimos, uy, ya somos un montón. Pues no, somos minoría y justo toca sentarnos con quienes nos incomodamos, sentarnos con quienes nos confrontan y desde ahí creo que vamos a seguir construyendo cosas más chidas. Y parte de un diálogo intergeneracional, pues creo que también va eso, ¿no? Nos sentamos y ahorita pues estoy más cómoda porque es una mesa de puras juventudes, ¿no? Ya lo que decíamos no es mesa de juventudes, mesa de quienes tienen más experiencia y nos van a contar el pasado, sino cómo integramos y cómo generamos que en las mismas mesas que tengamos haya representatividad de estas generaciones y poblaciones y comunidades. Y de repente está el reto porque si queremos hablar de procesos históricos, pues nuestras historias digamos que no son tan largas como otras, ¿no? Entonces, bueno, ahí encontrar concordancias. Y Lulú, cuando dijiste yo no sé si he perdido la esperanza, yo sí, de repente sí la pierdo, y eso que estoy chava. De repente digo, ay, no sé, me abruma, porque nacemos también con el chip de el mundo se está acabando, ¿no? Y a ustedes ya no les va a tocar, y ni van a poder tener hijos, entonces ¿para qué? Entonces, yo creo que sí, más bien hay veces en donde la perdemos, pero justo esta pregunta que nos provocaba Sofía de, bueno, ¿y en dónde está? Pues toca acercarnos y encontrarnos con el otro, la otra y decir, ay, sí es cierto, esto hemos hecho, ¿no? Y lo que también nos presentaba ayer Fer, pues sí hay logros que hemos hecho y que de repente es más difícil ver los logros que lo que ya hemos, o lo que nos falta, o lo que no hemos hecho, o lo que tenemos de frente y es un problemón. Entonces, yo creo que en estos 20 años y en esta esperanza que espero que vayamos construyendo, me imagino ver si estos otros procesos, y yo le apuesto mucho a estas otras economías, estas otras formas de organizarnos, que no dependamos de la cooperación internacional, que encontremos espacios autogestivos, ¿no? Y como decía Sibeki, estamos en un naufragio y ya vemos balsas que tenemos estas otras formas o ensayos, estas otras formas de organizarnos, de vivir, de disfrutar, de gozar, y ya nos tenemos identificadas y vamos navegando en el naufragio, ¿no? Y entonces, cuando llegue ya la tempestad y la tormenta, sabemos dónde están estos ensayos y estas prácticas que ya están haciendo posible esos otros mundos. Entonces, sigámonos escuchando, sigámonos encontrando, sigamos identificando qué estamos haciendo para que cuando toque, pues sabemos que ya existen las respuestas. Cerrar con el agradecimiento, ya se nos acabó el tiempo desafortunadamente, pero muchísimas gracias a nuestros panelistas, a Name, a Flore y a Valeria, por venir hasta acá, desde Yucatán y Puebla, por estar aquí presentes y dar de su tiempo, de su energía, de sus conocimientos. Y muchas gracias a todas las personas que intervinieron y que dialogaron también con nosotros. Muchas gracias.